Gracias, Señor, por dejarnos estar aquí unidos, porque estamos bien, porque pasamos una semana bien, tenemos salud, no nos hace falta nada y siempre está usted con nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora continuamos con nuestro estudio de Hechos. Este capítulo es una bisagra en el libro, es un parteaguas, es el punto de inflexión en el cual todo lo que se ha venido construyendo en los primeros 14 capítulos ahora va a tomar su clímax, por así decirlo, porque es una carta en la que la iglesia establece los puntos fundamentales para la salvación. Recuerden que el apóstol Pedro recibió autoridad de Jesús, no para tener las llaves del cielo, así de dejar quién pasa en el cielo, no. Lo que Jesús le quiso decir es que él le iba a dar la autoridad de la iglesia. Entonces Jesús asciende al cielo, ya lo vimos ahí en Hechos capítulo 1. Se describe cómo Jesús después de resucitar asciende al cielo, les dice que iban a recibir el Espíritu Santo. Pasan estos 14 capítulos viendo cómo el Espíritu Santo ha hecho obras, ha hecho milagros, ha hecho la apertura de la salvación a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Aquellas personas que no eran judías. Y ahora en este capítulo van a venir unos tontos a decirle que es necesario agregarle algo más a la salvación. También es uno de los pasajes importantes porque también Pedro deja de figurar en el libro. De ahora en adelante, desde el capítulo 15, ya no aparece más Pedro, ya es la última vez que se menciona en este libro. Obviamente Pedro después escribe sus cartas, las cartas de primera y segunda de Pedro, pero ya no vuelve a aparecer más en el libro de Hechos. Ahora todo el enfoque va a ser hacia Pablo y ni siquiera se termina de hablar de la vida de Pablo aquí en el libro de Hechos, como que es interrumpido. Quise ponerles esta imagen porque este capítulo va a hablar de la autoridad de los apóstoles, la autoridad apostólica. Estos hombres que siguieron a Jesús ahora forman el liderazgo de la iglesia. Y como lo vamos a ver, no solamente son ellos, también aparecen otras figuras como el hermano, el medio hermano de Jesús. También aparece ahí como líder otro hombre que viajó con Pablo. Aparece otro nuevo líder, Silas. Entonces, diferentes hombres que se convirtieron en pilares de la iglesia y que ya no son repetibles, son la base para que la iglesia se siga edificando. Nosotros ya no creemos que ahorita haya apóstoles de Jesucristo, ya no pensamos que la iglesia tiene ese ministerio. ¿Por qué? Porque para ser apóstol, pues se entiende que anduvieron con Jesús, fueron designados por Jesús, vieron a Cristo así personalmente y por eso, pues algunos de ellos son llamados apóstoles porque pues anduvieron con Jesús, Él los llamó así y no nombramos al igual que ellos a otros hombres como apóstoles. No decimos que actualmente tengamos apóstoles, eso no es una creencia que nosotros como iglesia tenemos. Entonces recuerden, en estos 14 capítulos han pasado algunas cosas bien brutales. En el capítulo 10, ¿se acuerdan que Pedro anunció el evangelio por primera vez a los gentiles, es decir, a Cornelio y a su familia, y se convirtieron? Dos capítulos antes, en el capítulo 8, Felipe anunció el evangelio a los samaritanos, empezó la obra en Samaria. Y entonces podemos tomar de estos capítulos, del capítulo 8 y del capítulo 10, que se les anunció el evangelio a personas que ni siquiera pensarían los judíos que Dios salvaría. Recuerden que los judíos eran tan cerrados, tan celosos en su grupo, que no se llevaban, no se relacionaban con los samaritanos ni con los gentiles. Entonces, el hecho de que Dios haya abierto la puerta del evangelio a estos hombres, a estos grupos, pues quiere mucho, quiere Lucas que lo entendamos bien. Y entonces nosotros vamos a recibir un recordatorio importante en este capítulo. Capítulo 15, versículo 1. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, ¿dónde está Antioquía de Siria? A donde salieron por primera vez en el viaje misionero, ahí en Hechos capítulo 13. Antioquía de Siria estaba al norte de Palestina. Entonces, Antioquía de Siria era la iglesia donde se les llamó cristianos por primera vez y ahí estaban Pablo y Bernabé. Recuerden que regresaron de su primer viaje misionero en el cual fueron a Chipre, subieron a Pergia, Talía, Iconio, Derbe, Listra y regresaron a esos lugares. De esos lugares regresaron a Antioquía. Y entonces nos dice la Biblia, estando en esta iglesia, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes lo siguiente. Noten las palabras que utiliza Lucas. Ya hemos dicho que Lucas es un escritor quisquilloso, un escritor que tiene precisión en sus palabras, no nomás ocupa las palabras a lo tonto. Si él les puso unos hombres, fue por alguna razón, por no decir estos cristianos, estos enviados, estos apóstoles, estos mensajeros, estos misioneros. Simplemente Lucas los llama unos hombres. ¿Estos hombres de dónde vinieron? De Judea. ¿Judea de dónde estaba? Al sur. Donde estaba Jerusalén era el estado de Judea. Al norte estaba Samaria, más al norte estaba Antioquía de Siria. Y de este lugar viajaron los hombres para llegar a Antioquía de Siria. ¿Y qué empezaron a decir? Noten esto. A menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres tienen el atrevimiento de ir de Jerusalén
hacia el norte, hacia la iglesia base a la que mandó a los misioneros, y tienen el atrevimiento de decirles, si no se circuncidan ustedes, si no siguen los ritos que Moisés les mandó, no pueden ser salvos. Entonces, claro que causaron un gran alboroto, y noten lo que hicieron estos hombres. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, ¿y qué hicieron? Los recibieron como el par de tontos que eran. No, lo que hicieron fue decir, lo que ustedes están enseñando es una mentira, y entonces se pusieron a discutir, como nos dice Lucas, aquí en la Nueva Traducción Viviente, con vehemencia. Empezaron a ver una amenaza contra la iglesia, contra la unidad de la iglesia, contra la salvación, y entonces ellos no iban a permitir este altercado. Iban a decir, vamos a enseñarle a estas personas que lo que ellos están enseñando está mal. Ya lo hemos dicho muchas veces, un pastor es un bonachón, así gaznápiro sin cerebro, que recibe a todo el mundo y los hace sentir como en casa. El pastor debe estar dispuesto a que cuando vengan esos lobos les va a dar sus varazos, les va a dar sus patadas, se va a poner al frente de la iglesia y va a proteger a la iglesia. Entonces un pastor debe tener carácter. Un misionero, una persona que enseña debe tener carácter, y ellos vieron amenazada la verdad, vieron amenazada la salvación, la tranquilidad de la iglesia, y se pusieron a discutir con vehemencia. Podríamos decir como fieras pudieron discutir contra estos hombres. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Imagínense, llega este grupo de hombres a Antioquía, discuten Pablo y Bernabé con ellos, pero no fue suficiente, no los pudieron callar. Y lo que estaban causando en la iglesia de Antioquía era que aquellos gentiles, aquellas personas que no eran judías, se preguntaran, entonces, ¿mi salvación sí se dio o no se dio? Porque estos tontos, podríamos decirle, empezaron a decir, para la salvación ustedes necesitan la fe más las obras. Entonces, nosotros podríamos decir, oye, pues no es tanto show, ¿no? Pues claro que después de la salvación vienen obras. Eso es consecuencia de la fe, eso es consecuencia de la salvación. Las buenas obras no se deben agregar al hecho de que con eso vas a tener salvación. Para Pablo y Bernabé eso fue algo tan importante que estuvieron dispuestos a dejar la iglesia en Antioquía e ir, como nos dice la Biblia aquí, a Jerusalén. No fueron ellos solos, dice, viajaron junto con algunos creyentes del lugar. Ahora sí Lucas ocupa una palabra clave, dice, algunos creyentes, algunas personas salvas viajaron. Pablo, Bernabé, estas personas salvas, fueron en grupo para que en Jerusalén se dijera, pues lo definitivo, tienes o no que estar circuncidado, es decir, tienes o no que obedecer a Moisés para ser salvo. Entonces viajan con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Entonces, esta imagen que les enseñé nos habla de los apóstoles, aquellos pilares que Dios designó en la iglesia. Ellos se encontraban en Jerusalén. Recuerden que la Biblia nos dice cuando Pablo empezó la persecución, antes se llamaba Saulo. Pablo empezó la persecución. Como resultado, muchos creyentes salieron de Jerusalén. ¿Y quiénes se quedaron en Jerusalén? Solamente los apóstoles. Pero todos los demás fueron esparcidos, y por eso el ministerio llegó, como dice Hechos 8, a Samaria, y luego llegó a los gentiles. Pero estos apóstoles estaban en Jerusalén. Entonces, lo que Pablo y Bernabé hicieron junto con los otros creyentes, es decir, necesitamos esto platicarlo con la autoridad de la iglesia. ¿Quiénes son la autoridad? ¿El Papa? ¿Un apóstol en específico? No. Dios tuvo siempre en mente que la iglesia se iba a regir por un grupo de ancianos, un grupo de sacerdotes, de presbíteros. En este caso todavía estaban los apóstoles, y entonces se necesitaba clarificar esta situación, porque si no se hacía, iban a confundir, iban a hacer tropezar a muchas personas. Entonces, para ellos fue sumamente importante, y por eso enviaron una delegación de creyentes. La iglesia, noten esas palabras que utiliza Lucas aquí tan atinadas. La iglesia no se nos dice simplemente que ellos tuvieron la iniciativa, que ellos decidieron por sí solos ir, o que un grupo pequeño de la iglesia decidió. Se dice que la iglesia como tal. Y esa idea, noten cómo se va a esparcir a lo largo del capítulo 15. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y en Samaria. Fenicia, ¿dónde estaba? Un poquito más al norte, pero hacia la costa del mar Mediterráneo, y Samaria estaba más pegada a Judea, al norte. ¿Qué es lo que hicieron estos hermanos de la delegación? Se detuvieron ahí para visitar a los creyentes. Ellos, ya lo vimos en el capítulo 14, ellos creían en el refuerzo, creían en que tenían que estarle hablando a los demás, creían que tenían que estar enseñando, recordarle a la iglesia lo que habían creído. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. ¿Cómo es posible que a los judíos, que a las personas que estaban ahí en la iglesia, les daba gusto que los gentiles también hayan creído?
Pues porque ahora los podían llamar hermanos, porque sabían que la salvación Dios la había ofrecido a quienes quisieran. Y se lo dijeron a los que estaban en Fenicia, que eran gentiles, a los de Samaria, que no eran considerados dentro de los judíos. Entonces ellos les contaron, para alegría de todos, de decirles, miren, Dios le ha ofrecido la salvación a las personas que no son judías. Siguieron su viaje y el versículo 4 nos dice, cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, esto es algo que, como les comento, tiene mucha relevancia. No fue algo aparte, no fue con el 10% de los creyentes, fue con todo el cuerpo de Cristo que estaba ahí en Jerusalén, incluidos los apóstoles y los ancianos, es decir, los pilares, el liderazgo. Dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llegan a la iglesia, ¿se imaginan el escuchar nuevamente el relato de cómo viajaron de Antioquía a Salamina, Seleucia, Chipre, Pafos, Perge, Atalía, Iconio, Listra, Derbe y cómo regresaron? Todo esto que les pasó a Pablo y a Bernabé, cómo fueron apedreados, cómo sufrieron persecución, cómo Juan Marcos los dejó, cómo la iglesia empezó a crecer en medio de los gentiles. Toda la iglesia estaba atentos, escuchando lo que había pasado entre los gentiles. Recuerden que este viaje misionero que Pablo y Bernabé hicieron en los capítulos 13 y 14 fue entre los gentiles, entre aquellas personas que no eran creyentes. Perdón, no eran judíos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie y ahí metieron su cucharota. Recuerden esto. Dios ya había empezado a salvar a más y más judíos y más gentiles. Pero dentro de estos judíos había personas que pertenecían a este grupo, es decir, cosas de su pasado que no podían abandonar. ¿Quiénes eran los fariseos? Recuerden ustedes que durante los 400 años de silencio se empezaron a formar diversas facciones, diversos grupos, tal vez políticos, religiosos, como les quieran decir. Uno de ellos eran los fariseos, quizá los más prominentes opositores de Cristo. Estaban los saduceos, que no creían en lo sobrenatural. Estaban los herodianos, que apoyaban el gobierno de Herodes. Estaban los celotes, que eran unas personas celosas, que eran revoltosas, odiaban a los romanos. Estaban los esenios, que al final se aislaban y gracias a ellos se tienen los rollos del Mar Muerto. Todos esos grupos eran grupos que se empezaron a formar en los 400 años de silencio. Pero dentro de los fariseos, algunos empezaron a convertirse al cristianismo, decir, nos opusimos a Cristo, lo matamos, pero ahora creemos que sí realmente era el Mesías. Entre ellos podríamos mencionar así claramente a Nicodemo, Nicodemo que participó en una conversación con Jesús ahí en Juan 3, pero también Nicodemo que participó cuando bajaron el cuerpo de Jesús, lo enterraron, ahí estuvo, bueno, lo sepultaron, ahí estuvo Nicodemo. Entonces entendemos que más fariseos ahora creían en el mensaje del Evangelio. Sin embargo, no podían dejar detrás de ellos el obedecer la ley de una manera brutal. Y algo tenían los fariseos es que querían ganarse el aplauso de los demás a través de sus obras. Querían ser legalistas. ¿Qué significa ser legalistas? Legalistas es, a diferencia de alguien que vive por gracia, legalistas es alguien que pues quiere honrarse a sí mismo. Es decir, quiere que los aplausos le vengan por las cosas que hace. Mientras que una persona que ha sido salva sabe que tiene que agradar a Dios y que como consecuencia va a tener buenas obras. El fariseo, ¿qué es lo que hacía? ¿Se acuerdan que Jesús los condenó varias veces porque oraban así largas horas ahí en la calle para que la gente los viera? Entendemos que hasta tenían unas cosas aquí como la Biblia decía, ten siempre presente ahí en tu mente la Biblia, la palabra de Dios. Pues ellos se ponían unas cajitas aquí con unos versículos. Las filacterías las hacían más grandes para que la gente pudiera ver, ay, este sí es fariseo, este sí es bueno. A ellos les importaba el aplauso, a ellos les importaba que la gente supiera que eran buenos. A ellos les importaban las buenas obras. Jesús los condenaba porque les decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Ustedes exigen que mis discípulos se laven las manos, pero por dentro ustedes también cochinos. Es decir, ustedes siguen las leyes, las tradiciones, las cosas que no sirven para nada. Y Jesús los condenó grandemente, pero ellos traían eso en sus cabezas. Entonces, dentro de las cosas que ellos querían que se guardaran, eran la ley de Moisés. Estos fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Entonces, ellos toda su vida, al menos toda su vida religiosa, habían estado obedeciendo los mandamientos de Dios de manera ciega, habían estado ayunando, se habían pasado horas y horas orando, querían que la gente supiera que ellos obedecían la ley. Y ahora, como les había costado trabajo, yo creo que les querían exigir a los gentiles, tú eres gentil, ahora te tienes que convertir al judaísmo, tienes que obedecer la ley de Moisés, tienes que seguir los 613 mandamientos que Dios mandó para que así seas salvo. Noten que no estaban diciéndolo de una manera tranquila, no estaban haciéndolo, ay, por favor, pueden seguir, no. Aquí dicen, deben ser circuncidados, es decir, deben
convertirse en prosélitos judíos, deben hacer lo que Moisés dice, y ahora les estaban exigiendo que lo hicieran. Se levantan entonces los fariseos en medio de esa reunión y los apóstoles no se podían quedar callados. Eso está bueno. Dice, así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Recuerden que este es un tiempo de transición, un tiempo en el que no toda la revelación les había sido dada. El Nuevo Testamento no se había terminado, entonces ellos tenían como la autoridad que Dios les dio, pues tenían que esclarecerlo delante de la iglesia, porque eso iba a permear a las otras iglesias gentiles. Entonces, ellos tenían que resolver este asunto, nos dice el versículo 6. Versículo 7 dice, en la reunión, después de una larga discusión, no sabemos cuánto tiempo fue, horas, días, no sabemos, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Noten, aquel hombre que había negado a Jesús, aquel hombre cuya fe se había tambaleado, aquel hombre que había caminado con su maestro, que había estado dispuesto a ir con él hasta la muerte, pero que no fue, se levantó y ahora forma parte del liderazgo. Ahora es una persona a la que todos, me imagino que cuando habló, todo el mundo se cayó. Todo el mundo quería saber lo que Pedro decía, porque lo respetaban. Y entonces dice, hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia, es decir, el Evangelio, y no solamente oírlo, sino también creer. ¿A qué se refería Pedro con esto? Al incidente de Hechos capítulo 10, cuando Dios le dice al Espíritu Santo, oye, mata y come, te están esperando unas personas, ve, compárteles el Evangelio porque van a creer ellos. Entonces Pedro se dirige con ellos, predica el Evangelio a Cornelio y a su familia, que son gentiles, que son personas no judías, y el resultado fue que ellos creyeron. Pedro no se pone así como, yo fui el que les hizo creer, yo fui el que les hizo madurar, yo fui el que llevó la buena obra. Claro que no. Pedro dice, Dios me eligió y el resultado fue que estos judíos creyeron. Y les hace una pregunta barbárica, así directo a la yugular. Dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios? Estos fariseos estaban en contra no solamente de la iglesia, estaban desafiando la autoridad de Dios. Es como John MacArthur les dice ahí, es como si tú te pusieras a hacer un retoque de Rembrandt o de Da Vinci o de Miguel Ángel. Tú dices, apenas si sabes pintar, tu firma te sale horripilante. Escribes y parece que a las arañas les quitaste las patas y así escribiste. O sea, como si tuvieras polio. Tú escribes muy mal y todavía te vas a atrever a retocar la Capilla Sixtina, por favor. Noten lo que estaban haciendo los fariseos. Estaban desafiando al Dios. ¿Cómo? Al ponerles cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Pablo les está diciendo, perdón, Pedro les está diciendo, ustedes están desafiando la autoridad de Dios. ¿Cómo? Haciendo que estos nuevos creyentes tengan que seguir la ley de Moisés. Ni siquiera ustedes, fariseos, lo pudieron hacer. Ni siquiera ustedes pudieron llevar este yugo, así lo llama, yugo. ¿Por qué lo llamará yugo? Yo no sé. La verdad es que escucho yo muy frecuentemente a John MacArthur, a Jim Osman sobre esto, estudio en la Biblia del Diario Vivir, pero me llamó mucho la atención que Pedro hubiera dicho yugo. ¿Qué es el yugo? Ese instrumento de carga de las vacas, los toros, con el cual araban la tierra, era algo difícil. Pero por otra parte, David hubiera dicho, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, cuánto amo tus mandamientos, ahí en el Salmo 19. Sí me hizo pensar, ¿por qué David consideraba eso como un privilegio? Pero Pedro lo consideró como un yugo, como una carga. Al final entendemos que la Biblia te da directrices. Y como cristiano tú podrías decir, ¿sabes qué? Me salgo de esas directrices porque son anticuadas, son difíciles. Pero mi abuelo me decía, Mario, cuando uno le pone las vías al tren, el tren puede ir donde quiera mientras esté en las vías. Si el tren decide que esas vías no son buenas, no le gustan, pues se va a descarrilar. El tren puede pensar que eso es libertad. Pero en realidad Dios le está poniendo las vías para que pues, la vida del cristiano fluya y Dios te da libertad. Dios te dice, anda en esas vías. Si tú te sales de las vías pensando que vas a tener libertad, te vas a descarrilar. Tal vez por eso algunos lo consideraban yugo, otros lo consideraban un privilegio. Eso sí no sé y quizá después cambie mi forma de pensar en eso. Versículo 11 dice, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. ¿Cuál es esa manera? Le dijo Pedro, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesucristo. Entonces Pedro se puso en pie, la gente le está poniendo atención, habla con autoridad. Ya no creo que Pedro hubiera tenido miedo y le dice, nosotros somos salvos, ¿por qué? ¿Por las buenas obras? ¿Por estar circuncidados? ¿Por seguir la ley de Moisés? ¿Por ser como los fariseos? Nada de eso le importó a Pedro. ¿Qué les dijo? Si somos salvos es por la gracia que no nos merecemos y que proviene de Dios. Entonces Pedro les está diciendo, yo he creído en Cristo por su gracia.
Cuando yo prediqué el evangelio, ellos creyeron por la gracia de Dios, no se lo merecían. Y entonces nos dice la Biblia, todos escucharon en silencio. Me imagino esa escena, quienes han estado ahí de frente de un gran predicador, de una persona que impone, todo el mundo está así. No como aquí en la iglesia, así coagulados, dormidos, roncando, ni siquiera leyendo la Biblia. Aquí se duermen, aunque digan que no, nosotros nos podemos dar cuenta. Pero en ese momento todos estaban escuchando en silencio, todos estaban poniendo atención. Y nos dice la Biblia, no solo a Pedro, mientras Bernabé y Pablo les contaron las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Pedro habló de cómo Dios lo utilizó para salvar a los gentiles. Se sienta Pedro. Después toman el estrado Pablo y Bernabé, otras punteras, otros pilares ahí de la iglesia. Y les platican, miren, Dios nos llevó a los gentiles y no solamente predicamos, Dios hizo milagros. Uno podría decir, oye, ¿y qué tiene que ver la circuncisión con los milagros, Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé estaban muy conscientes de que Dios había apoyado su ministerio y Pablo y Bernabé nunca le exigieron a la iglesia ni de Derbe, ni a Sergio Paulo, ni a los de Listra, ni a los de Iconio, ni a los de Antioquía, de Pisidia. A nadie le exigieron que fueran circuncidados. Y nos dice la Biblia, Dios demostró que nuestro mensaje era verdadero. ¿Por qué? Porque lo autenticó, lo respaldó con señales y prodigios y maravillas y milagros. Entonces, si Dios hizo esto entre los gentiles, si Pedro pudo predicar la gracia de Dios, ¿por qué ustedes quieren agregarle algo al evangelio? ¿Eso será muy diferente de lo que hoy en día se hace? No, porque mucha gente te va a decir, ¿quieres ser salvo? Bautízate. ¿Quieres ser salvo? Obedece la Biblia. ¿Quieres ser salvo? Que los mandamientos estén así en tu cabeza y entra en trance y vete en una relación especial con Dios. ¿Quieres ser salvo? Habla en lenguas. ¿Quieres ser salvo? Ven a la iglesia. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia te dice, vas a ser salvo ¿cómo? Simplemente aquí está la respuesta. Por la gracia no merecida de Cristo Jesús. Entonces, toda aquella persona que le quiera agregar algo al mensaje del Evangelio, Pablo lo llama anatema ahí en el libro de Gálatas. De hecho, Gálatas, por lo que entiendo, se escribió entre el final del capítulo 14 y el principio del capítulo 15. Porque Pablo estuvo un ratote ahí en la iglesia de Antioquía. Tal vez le llegaron noticias de que algunas personas así habían predicado un evangelio diferente allí en la región de Galacia. Y los de Galacia, pues lo habían creído. Entonces Pablo les escribe, ¿cómo es posible? Estoy sorprendido de que tan rápido, tan pronto hayan creído en ese evangelio. La pregunta sería, ¿cuántos evangelios hay? ¿Hay otros evangelios? Digo, están Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Están esos evangelios, son relatos de Cristo. Pero el evangelio, las buenas noticias, ¿cuántos hay? Pablo utiliza dos palabras, ya con eso termino. Pablo utiliza dos palabras ahí en Gálatas para decirles, ustedes creen otro evangelio. Este evangelio que la gente cree, pues tiene que ir con obras. Pero tú no puedes creer ese evangelio porque eso lo hace totalmente otro evangelio. Las palabras que utiliza son alos y heteros. Las dos palabras se traducen como otro en español. Pero Jim Osman lo ejemplifica de manera magistral. Cuando tú estás tomando una taza de té y se te acaba y alguien te dice, oye, ¿quieres otra? ¿Quieres otra? Tú entiendes, pues otra taza de té, ¿no? Entonces dices, sí, quiero otra. Pero cuando te dicen otra palabra en griego, entonces tú entiendes que es otra bebida de naturaleza totalmente diferente. Coca, té de otra naturaleza o café o lo que sea. Otra bebida. Entonces, cuando Pablo les dice a los de Galacia, oigan, ustedes han creído otro evangelio, es decir, una cosa totalmente diferente, otra naturaleza. No uno más de los evangelios que hablamos. Uno más de los evangelios o los relatos de Cristo. No, ustedes están creyendo otra cosa. Y el que les enseñe eso sea totalmente maldito, condenado. ¿En México habrá otro evangelio? Sí. La gente, por ejemplo, que cree en los santos, que cree en la Virgen. Te dicen Jesús más la Virgen te da salvación. Eso es otro evangelio. Porque te predica a otro Dios. Cuando pensamos en los musulmanes creen en el mismo Dios, creen en otro Dios. ¿Por qué? Pues no es el mismo Dios. Ellos creen en un Dios diferente, un Dios que enseña cosas que el Dios de la Biblia no enseña. Entonces, para ellos fue tal el impacto que tuvieron que dijeron, no podemos permitir que a la iglesia se le enseñe esto. Y entonces vamos a ver en los versículos que siguen del 13 en adelante cómo este grupo de apóstoles, cómo este grupo de líderes, y como lo van a ver, y toda la iglesia, unánime,
decidió escribirles una carta a los gentiles y decirles, no se preocupen porque la salvación no depende de sus obras, no depende de Cristo más algo más o alguien más. Su salvación depende enteramente de la gracia de Dios. ¿Qué podemos entender nosotros? Pues nosotros podemos dar gracias por esa autoridad de la iglesia. Pero también nosotros podemos estar así como con Pablo y Bernabé, porque ellos cuando escucharon esto, no se quedaron de, ay, sí es cierto, tienen otro mensaje diferente. Pablo y Bernabé se dieron cuenta de la gravedad y dijeron, no vamos a permitir que se predique otra cosa, otra mentira, otro evangelio de naturaleza totalmente diferente. No vamos a permitir que algo heteros se predique acá. Eso no va a pasar en la iglesia. Y vamos a esclarecer todo esto hasta el final. El capítulo 15 nos va a hablar de varias cosas importantes sobre eso y lo veremos, si Dios permite, en las siguientes clases. Terminamos en oración. Muchachón, ¿nos despides en oración? No, bueno, Keila, nos despides en oración, por favor. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por el mensaje, Señor. Te damos gracias, Dios, porque sin duda, por tu gracia somos salvos. Gracias por darnos este regalo, Señor. Gracias por todo, Señor, desde la vida que nos concedes hasta la salud. Y gracias, Dios mío, porque sin duda tú eres nuestro motor, el que nos dirige nuestro camino, siempre y confiando en ti. Gracias por todo, Señor. Bendice nuestro regreso a casa. Amén. Amén. Muchas gracias.